Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí en otra transmisión de Razón Popular por Nuevo Norte, en el cual vamos a analizar, como lo señalaba el flyer, la extrema derecha en América Latina, la extrema derecha como fenómeno político y particularmente el fenómeno de Milei en Argentina, lo que ha conllevado eh, este estrambótico personaje, todas las confluencias ideológicas, el programa político que hay detrás, el programa económico, etcétera, etcétera. Para esta ocasión, Gabriela, aquí tenemos a Mario Campo, que también nos va a acompañar, camarada ahora sí que de lucha, de profesión, politólogo y también latinoamericanista, precisamente toca estos temas y esperemos que este programa sea de agrado para toda la gente que nos va a ver ahorita y la gente que nos va a ver al futuro. Bueno, a futuro. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco, Mario, un saludo. Y sí, hablar de este personaje que precisamente el día de ayer se realiza una manifestación de jubilados. Veremos todo lo que sucedió. Lamentablemente, un fotoperiodista que recibe una de estas, un gas lacrimógeno que lo tiene en estado crítico en este momento. Entonces vamos a estar hablando de todo eso y todo lo que está sucediendo lamentablemente allí en Argentina, compañero. Muy bien, vamos a analizar eso, muy importante para la región. Eh, y ahora sí, el invitado, Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Francisco, buenas noches, Gabriela. Un gusto estar por acá, gracias por la invitación. Vamos a estar dialogando pues fuerte y tendido, ¿no? Y pues también iniciar con el tema de lo terrible que está pasando ahorita en Argentina. Pues desde acá mandar toda la solidaridad a los manifestantes, a los jubilados y a todos los aliados que están protestando contra por las políticas neoliberales del nefasto de Javier Milei. Como dijo Gabriela, desafortunadamente hay un periodista que está en una situación muy crítica por la represión que se está viviendo de parte de las fuerzas policiales. Entonces, pues desde acá toda la solidaridad, el apoyo a, a las y los argentinos, al pueblo argentino, que pues más temprano que tarde van a salir de esta oscura noche neoliberal que están viviendo con mi ley, ¿no? Entonces, con eso me gustaría iniciar, Francisco Gabriela. Gracias. Fíjate, y para empezar vamos a hablar un poco de lo que es la extrema derecha, describirla y luego pasamos puntualmente al tema de Milley. Y esto que señalabas de una noche neoliberal es importante traerla a colación porque recordemos que el expresidente López Obrador no se hacía enredos en definir ciertos fenómenos y él decía que Milei no era más que un neoliberal, ¿no? Radicalizado, pero un neoliberal al final de cuentas. Eso generaba, pues, en algunos analistas, pues genera, digamos, una cierta inconformidad porque se podría señalar que hay otros elementos, ¿no? De neofascismo, o protofascismo, libertarismo, etcétera, etcétera. Y precisamente nosotros queremos hablar un poco sobre ese fenómeno porque se está presentando en Argentina, se está presentando en Estados Unidos, en Europa, y de alguna manera hace falta una descripción precisa del término, ¿no? Anteriormente yo hablaba, por ejemplo, de que Togliatti, Palmiro Togliatti, el líder del Partido Comunista Italiano, señalaba algunos aspectos que definían el fascismo y apuntaba una cosa que me pareció interesante, que es el señalamiento de que el fascismo no se podía reproducir al igual que en Italia en otras partes, porque decía que tiene ciertas características específicas, ciertos rasgos de régimen político, de disolución del parlamento, de corporativización de las masas, etcétera, de la militarización en términos duros del término, por la redundancia. Y por ejemplo, eso lo traigo a colación porque siempre se habla de la extrema derecha como si fuera fascismo, así de forma laxa, que en términos propagandísticos de agitación política lo podemos entender,
porque pues digamos que ahí hay un terreno amplio de construir un enemigo político para lograr una causa o transformar la realidad, ¿no? De esto sabe más Gabriela en la cuestión del sujeto político, la cuestión del antagonismo como sustancia de la política, pero finalmente, más allá de que en la agitación política se pueda decir que la extrema derecha es fascismo, también hay que delimitarlo, al menos al interior, para entender o cómo se va a formar un programa político de lucha. Porque si tú estás pensando que el fascismo es tal personaje, eh, finalmente también puede, como digamos, estirarse tanto el término de tal manera de que quizás estás planteando cosas que no van contra un personaje en cierto momento histórico, de acuerdo a las circunstancias y las herramientas organizativas que se tengan, pero finalmente es necesario pues esa precisión conceptual, eh, no por una cuestión academicista, sino por una cuestión de programa político, en la cuestión de si en teoría revolucionaria y práctica revolucionaria, porque tú estás construyendo una estrategia con base en eso, ¿no? Bueno, así a grandes rasgos y de pronto planteo esta cuestión de lo que significaría la extrema derecha. Y Gabriela, ¿qué puedes apuntar conceptualmente en torno a la extrema derecha como un fenómeno político tan presente en Europa, en Estados Unidos y ahora también en América Latina? Pues fíjate, antes de darle la palabra al compañero Mario para que escriba mejor la situación ya particular del caso argentino, me parece que extrema derecha, bueno, hay muchas, ¿no? Tú has señalado una de las que podría conformar este espectro de la extrema derecha, que es el fascismo. Para mí no es tan fácil señalar a todos los gobiernos de fascistas, porque para mí fascismo surge como oposición a algo que es muy claro, que es el socialismo, ¿no? O sea, es ese miedo al socialismo y la palanca que encuentra el capitalismo para frenar ese avance es el fascismo, ¿no? Es la parte más extrema eh, para evitar que el capitalismo pueda tener alguna modificación. Hay otras, y ese para mí en lo particular corresponde a un momento histórico, ¿no? Mientras existía el socialismo. Hay otros tipos de extrema derecha que también conviven y en un momento determinado se unen. Por ejemplo, unos son, y Pablo Stefanoni creo que lo describe muy bien, como dice, unos son los neoconservadores, ¿no? Que no necesariamente están a favor del libre mercado, pero sí de ideas tradicionales como la familia, en contra de los avances de las mujeres, en contra de los avances y los derechos de las comunidades LGBT y Q+. Entonces, esos serían los neoconservadores con un acercamiento más a valores religiosos. Y luego estaría otro que sería lo que conocemos más en América Latina, que es el neoliberalismo, es decir, aquellos que están a favor de un libre mercado, pero un libre mercado con disminución del Estado, pero no una disminución del Estado, digamos, en términos de generar eficacia, etcétera, no, sino una disminución del Estado social y de los derechos conquistados por las clases, vamos a decir, subalternas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, mi ley, más que llamarlo fascista, él se define como soy un liberal libertario, ¿no? Y más que los periodistas que lo llaman fascista, yo lo consideraría como un neoliberal en estricto sentido por las medidas económicas, nada más que quizá la diferencia con otros presidentes que ha tenido Argentina, neoliberales, vamos a decir, de la Rúa y más recientemente Macri, me parece que es el estilo de Milei, ¿no? O sea, el hablar de manera muy directa lo que va a hacer, y creo que se le da un toque distinto, ¿no? Esa extravagancia en la parte que habla con los perros, etcétera, pero en las medidas que ha aplicado hasta ahora de recorte del Estado social y de derechos, a mí me parece un neoliberal en estricto sentido, que tiene todavía unas trabas que están ahí en el Congreso, también otra parte por las calles, ¿no? Pero yo lo podría describir como neoliberal. Entonces, claro que con Milei se unen otros tipos de extrema derecha que hemos comentado como los neoconservadores, porque de momento
digamos que son útiles para Milei, ¿no? Pero yo lo definiría, Francisco, Mario, de esa manera, a reserva de lo que Mario pueda describirnos particularmente sobre el caso de Argentina. Mario, ¿qué puedes señalar al respecto? Sí, bueno, pues primero, una disculpa si se ve un poco oscura mi imagen, no sé por qué de repente como que mi luz no funciona del todo bien, pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Respecto a lo que menciona Gabriela, sí estoy de acuerdo, y también decías tú, Francisco, pues es complicado, ¿no? Hacer como la separación. Estaba investigando un poco, leí un artículo hace unas horas sobre esto de la ultraderecha, qué es la ultraderecha en sí, y aclarar algunos panoramas, ¿no? Porque sí, vemos que en el discurso político es muy común esta parte que dices tú, Francisco, de en la izquierda, sobre todo en el tema de la agitación, de la energía, del impulso, de la vitalidad, pues se le llama fascista a todo movimiento de derecha, ¿no? Y pues es un error porque no sea bien la situación y se generaliza situaciones que no deben generalizarse, ¿no? Porque pues cada régimen político tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la ultraderecha en específico, leí un artículo, como les decía, de un autor que se llama Fernando Arancón, un español, y él dice que la ultraderecha como concepto lo que la caracteriza principalmente es su oposición y su hostilidad a la democracia liberal burguesa, ¿no? Ese es como algo que caracteriza a todo personaje, a toda ideología que se asuma como de ultraderecha. Y también que la ultraderecha es un paraguas para definir otras ideologías, en específico dos, que son la extrema derecha y la derecha radical, que aunque suenan igual, no es lo mismo, porque dice este autor que la extrema derecha se puede identificar más como aquellos regímenes más cercanos al totalitarismo, que no solo son hostiles a la democracia liberal, sino que se oponen a ella y que buscan instalar pues regímenes dictatoriales, ¿no? Y pone el ejemplo claro de lo que es el fascismo y lo que es el nazismo, ¿no? Y por otro lado, la derecha radical, que tiene como característica principal que aunque es hostil a la democracia liberal burguesa, sí participa dentro de ella, ¿no? Y es ahí donde pone ejemplos como los personajes que vemos en la actualidad, como Trump, como Milei, como Bolsonaro, partidos como Vox, como los partidos de extrema derecha en Francia, etcétera, ¿no? Aunque son regímenes contra de la democracia liberal o del liberalismo, sí participan dentro del margen que les permite ese mismo sistema y por ende no se les puede catalogar ni de fascismos ni de totalitarismos, ¿no? Ahora, dando al tema de Milei, pues es un personaje muy controversial, ¿no? Como todos sabemos, muy peculiar, y yo lo definiría, sí, en efecto, como un neoliberal, pero yo lo definiría como un neoliberal no convencional. ¿En qué sentido? De que es un neoliberal que no se asume como parte de las derechas tradicionales. Y creo que ahí radica gran parte del éxito que ha tenido políticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, y lo señala esto también, ahorita lo mencionó Gabriela, dice, es que Milei, algo de su éxito en su programa o en su ideología ha sido que él se asume como un candidato outsider. ¿Qué quiere decir esto? Un candidato que está fuera del sistema. En el discurso, ¿no? En la realidad sabemos que no es así, porque si no, no hubiera ganado. Pero en el discurso, él desde un inicio se presentó como un candidato que estaba fuera del sistema y fuera tanto de la izquierda convencional, en este caso el kirchnerismo, como de la derecha convencional, que es el neoliberalismo clásico, ¿no? Que viene de Menem, de la Rúa, más de Macri, etcétera, ¿no? Entonces, Milei al presentarse como fuera de este sistema convencional, yo lo como un neoliberal anticonvencional
con un discurso antiestatal, y por ende, pues sí, vemos ahí como gran parte de su programa es querer reivindicar todo esto del neoliberalismo en la parte económica, pero a su vez no querer vincularse con lo que él le llama la casta política, ¿no? Que bueno, ya lo analizaremos más tarde. Pero en un inicio, para empezar, yo definiría a alguien como Milei como un neoliberal no convencional. Ahora, Francisco, Mario, yo solamente quisiera agregar, coincido con lo que dice Mario. Creo que es muy difícil esto de las clasificaciones en estricto sentido para uno que se dedica a la ciencia política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tan solo definir, por ejemplo, qué entendemos por fascismo, incluso la izquierda, incluso dentro de la izquierda comunista, no es fácil ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, Togliatti, Paco, tú lo mencionabas, da una definición, ¿no? Mandel da otra definición de por qué surge el fascismo y qué es lo que sería el fascismo. Incluso Karl Polanyi desde otra perspectiva, no desde el marxismo, da otra perspectiva de lo que sería el fascismo. Entonces, muy difícil esto de la clasificación de lo que es la derecha y la izquierda, y sobre todo, ¿por qué? Porque hay términos que no son tan fáciles. Ahorita Mario definió el totalitarismo, ¿no? Y es otro tema complejo para analizar, porque algunos ponen, ¿no? El clásico, el totalitarismo, ¿no? Pues lo que representó la Unión Soviética. Bueno, pero es que no podemos comparar, por ejemplo, lo que representó la Unión Soviética con lo que en su momento decían aún es Corea del Norte, perdón, Corea del Norte, o lo que representan otros regímenes que se les puede tildar de totalitarios, ¿no? Pero que no es tan fácil definir porque muchas veces lo que varía es la ideología política que ellos contienen. O sea, porque desde mi punto de vista sí puede aplicarse la palabra totalitario por izquierda y por derecha. Entonces, eso también como que a veces enreda la discusión. Entonces, fácil no es. Ahora, Mario lo decía muy bien en el sentido de que, bueno, Milei creo que sí es un caso más claro, a pesar de los exabruptos que tiene, de lo que sería un neoliberalismo pues casi puro y duro. Francisco, Mario. Sí, es que la cuestión ahí es que toda esta definición de fascismo y totalitarismo durante el siglo XX ha conllevado pues una amplia producción de bibliografía, ¿no? Porque dependiendo de desde qué punto hablen, dependiendo qué establezcas como dicotomía, ¿no? Por ejemplo, este establecimiento del término de totalitarismo por parte puntualmente de Hannah Arendt, ¿no? En su libro Los orígenes del totalitarismo, pone en una misma línea el totalitarismo soviético del totalitarismo fascista o nazi. Entonces eso finalmente es estirar el término y generar una comparación que es forzada básicamente, pero más allá de esa comparación forzada, pues hay una intención detrás, ¿no? De comparar ese totalitarismo en términos conceptuales, porque finalmente no fue lo mismo la Unión Soviética que el régimen del Tercer Reich. Entonces, de ahí se han derivado una serie de definiciones de tal manera que se hacen paralelismos forzados, como a lo va a traer la actualidad, el último libro de Cómo mueren las democracias de Ziblatt y Levitsky, hablan del populismo y comparan el populismo de Chávez con el populismo de Trump y el populismo todos los tipos de populismo son prácticamente fenómenos que vulneran la democracia liberal, que lo entendemos como entre comillas, elecciones, democracia procedimental y también la libertad de expresión, ¿no? Entonces, digamos que esto siempre ha sido problemático, pero es importante discutirlo porque de esa manera se pueden entender los fenómenos, ¿no? Ahora hablamos de Milei, creo que coincidimos en que es un personaje neoliberal. Por eso empezamos diciendo cómo el expresidente López Obrador lo había definido como un neoliberal sin darle tantas vueltas. Y finalmente nosotros, después de darle tantas vueltas, debemos considerar que es un neoliberal con ciertos rasgos de batalla cultural.
que es otro tema, ¿no? Que sobre todo en la batalla cultural contra lo woke, o y también contra la izquierda en términos generales, eso donde sí es un personaje muy radical y muy estridente, y pues ya vemos, ¿no? Todas las frases que sacan, ¿no? Al final de cuentas, la realidad es que gobierna Argentina y su ideología libertaria, que era en contra del Estado, la regulación de la economía, de la política monetaria, de la política fiscal, etcétera, etcétera, finalmente eso no lo aplica porque sigue usando el Estado argentino, sigue usando el Banco Central argentino, sigue teniendo una política estatal básica como cualquier Estado-nación. Entonces vemos que ese radicalismo que decía, ¿no?, que iba a tener, que iba a dolarizar la economía argentina, todo eso no se ha cumplido concretamente en el papel, pero sí se ha cumplido la lucha cultural y la batalla cultural contra las mujeres, contra el feminismo, contra la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, en eso sí es donde sí avanza esta extrema derecha, como lo podemos ver en Estados Unidos y lo podemos ver en Europa, como Gabriela nos podría decir un poco más, pero precisamente eso es lo que se tiene que discutir. Y ya entrando puntualmente, ahora sí, al tema de Argentina y de Milei, estaría bien, ¿por qué surgió Milei? Pues esa es la gran cuestión. Si nosotros ya sabemos que lo que conlleva este personaje, que es un desajuste dentro del propio sistema político argentino, ¿por qué llegó? Si vemos que los argentinos tienen una historia desde Perón y toda la época, bueno, pues más allá de la época de la dictadura, durante los 2000, desde el argentinazo y luego después con los gobiernos de los Kirchner, fue una sociedad politizada, culta, con cierta perspectiva crítica en las diferentes áreas del conocimiento y en general de la cultura, ¿no? Pues, ¿por qué llegó Milei? Entonces, ahorita nosotros podemos ver a diferentes analistas que ni siquiera los propios argentinos o sea, ellos no se, no, bueno, los he visto algunos, no terminan de explicar bien el por qué llegó Milei a Argentina. Desde Atilio Borón, como otros autores que están analizando el tema, el propio Stefanoni, ¿no?, que escribió el libro de por qué la revolvería se volvió de derecho, lo escribió un año antes de que llegara Milei, y de todas maneras llegó Milei. O sea, ¿cómo pasó ese fenómeno? Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Por qué consideran que en esa sociedad argentina, en esa historia social que tiene, de madres de la Plaza de Mayo, digamos, toda la combatividad que existe también desde del ámbito cultural argentino, ¿por qué llegó Milei y por qué se estableció ahorita en la actualidad? Porque más allá de todo, la cuestión no nada más es que esté en el poder, la cuestión es que si hay parte de la población de Argentina que lo apoya, ¿no? Y eso vuelve muy problemática la cuestión. Ahora, antes que Mayo, yo sé que, bueno, que ha estudiado todo el recorrido, ¿no? Para llegar a Milei y los gobiernos anteriores, ¿no? Pues yo considero, en primer lugar, que como toda América Latina, Argentina vive a principios del siglo XXI un proceso de neoliberalismo durísimo, ¿no? O sea, ellos tuvieron allá, dijéramos, lo que aquí fue el Fobaproa, pues ellos tuvieron su Fobaproa allá, y varios países de América Latina, ¿no? Un rescate bancario, un rescate bancario que luego hay que adquirir una deuda para rescatar los bancos, y luego esa deuda pues la pagan todos, ¿no? O sea, no es que la paguen los banqueros que se van a quiebra, sino todos, pero luego esa deuda te sume a ti en una serie de circunstancias económicas de las que ya no puedes salir, ¿no? Y creo que ese ha sido una de las cosas que no se ha podido resolver en Argentina, aún con el gobierno de los Kirchner en Argentina. Y creo que también, y el presidente, aquí sí, el presidente López Obrador, creo que sin tanto análisis lo ve claro, es que todos los procesos de izquierda llega un momento cuando está en el poder, pues creo que hay un desgaste, ¿no? Pero la mayor parte de los desgastes que hemos visto de los gobiernos progresistas se da porque empieza una desconexión desde el punto de vista con el pueblo. O sea, para mí la llegada de Milei es el triunfo de la extrema derecha o del neoliberalismo más radical, pero porque hay también una derrota de la izquierda
o de esas colectividades. Y esa derrota a mí me parece que se empieza a gestar desde antes del último mandato se me lo va antes de Milei, de Fernández. Pero porque me parece que hay una desconexión ya con las bases, porque se empieza a sentir que no se empieza la izquierda a comportar como izquierda. Es decir, que empieza a olvidar a las clases subalternas, que empieza a tener una conversación con los empresarios, no cobrar de determinados impuestos, a que viene una pandemia que a todos nos sume en una crisis, pero que entonces empieza a cargarse por las partes más vulnerables, o sea, siempre los sectores más pobres son los que más pagan, y entonces la izquierda es incapaz de articular ese descontento. Entonces la articulación viene por la derecha, pero eso también, desde mi punto de vista, hace o refleja una falta de pedagogía. ¿Por qué? Porque no el hecho de que estés en una crisis, para mí es incomprensible que aunque estés en una crisis votes por un personaje como lo que representa Milei. Es decir, si hubiera formación política, creo que la gente se daría cuenta que la derecha en ningún momento puede resolver esos problemas, porque la derecha no conoce otras recetas más que el recorte del Estado, recorte de las prestaciones, nunca va al fondo, por ejemplo, del problema con una reforma fiscal para mejorar la redistribución del ingreso, etcétera. Entonces, para mí también hay una falta de pedagogía política, porque es inaudito, a pesar de que Milei lo vota, pues gana, ¿no? Las elecciones en Argentina, está electo democráticamente. Para mí es inaudito que un pueblo pueda votar por un sujeto como este que le habla el perro, que es muy grosero contra determinados sectores de la población, que desde el momento que estamos viviendo en México uno lo vería literalmente como alguien que tiene algún trastorno, padece alguna enfermedad, etcétera, pero en Argentina no es visto así. Entonces, eso me lleva a preguntar, porque sí explica un poco el fracaso de la izquierda, pero creo que debe preguntar o cuestionar más sobre la condición humana, que es una cosa que yo todavía no alcanzo a entender. ¿Cómo votas, a pesar de que te esté yendo muy mal, por un personaje que habla de esa manera, que se expresa de esa manera y que además parece que no, como dijeron en mi rancho, no está en sus cabales, ¿no? Entonces, eso a mí me sigue llevando a cuestionar, o sea, para mí, o sea, aún en una crisis económica, creo que no llego a comprender en su totalidad por qué la gente vota por Milei. Mario. Sí, híjole, ya entramos en lo mero bueno. Miren, creo que es un fenómeno muy complejo, o sea, por más de que no se le quiera dar vueltas, para entender a Milei se le tiene que dar vueltas. Y a lo mejor ni siquiera entenderlo, para tratar de entenderlo, porque es alguien tan complejo que es, no sé, es como, una vez alguien dijo, no recuerdo quién, que Milei es como una pesadilla de la que nadie se explica cómo esa pesadilla logró convertirse en realidad, ¿no? Entonces, miren, yo pienso que es un cúmulo de factores. Lo he analizado desde diversas áreas. Es más, hasta voy a aprovechar tu espacio, Francisco, para hacer un poquito de promoción. Tengo por ahí un artículo que escribí sobre el caso de Argentina y las lecciones que deja o que está dejando ahorita el tema de Milei para los llamados progresismos en América Latina, ¿no? Y dentro del análisis que hago, pues yo veo varios factores, o sea, es desde el aspecto económico, político, social, cultural e ideológico. Pero desde mi visión, siento que lo determinante en el caso del triunfo de Milei pasa por el punto de vista de la economía. ¿Y en qué sentido? En que Argentina o el pueblo argentino dio o pareció dar un salto al vacío con Milei, no tanto por un tema de despolitización, que sí, obviamente tiene mucho que ver también, pero más que por un tema de despolitización tiene que ver con un nivel de condiciones de vida y con un nivel de crisis económica.
Y de hecho, gran parte del discurso de las nuevas derechas, de la ultraderecha, es aprovechar esta cuestión de la crisis económica a su favor para ganarse a las masas. Y eso es algo que hay que reconocer con todo el repudio que nos puede, o bueno, que a mí personalmente me genera el odio y el repudio que me genera alguien como Milei. Hay que reconocer que en su discurso ha sabido o supo en su campaña canalizar los sentimientos más exacerbados de la sociedad argentina. ¿Y cuáles son esos sentimientos? Pues el sentimiento de enojo, de coraje, de desesperanza provocado por la crisis económica. Y esa crisis económica tiene nombres, que son el neoliberalismo tradicional encarnado en Macri y el kirchnerismo, principalmente encarnado últimamente en la figura de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la sociedad argentina ve que ni Macri pudo resolver el problema heredado de la crisis y que Alberto Fernández, que se decía ser el candidato de las mayorías y del pueblo, tampoco pudo resolver la crisis y aún peor la agravó? Pues la sociedad dijo, vamos a dar un salto al vacío con alguien que nos promete o que nos dice que no está ni de un lado ni de otro y que se presenta como más que la esperanza, como la salida de todos esos males que provoca lo que Milei le llama, y por eso les mencionaba hace un momento, la casta política, ¿no? ¿Y qué se refiere, o a qué se refiere con eso de la casta política? No es más que sencillamente la clase política dominante, de la que él se quiere desafanar, cuando en realidad sabemos que él forma parte, y tan forma parte que por eso es jefe de Estado. Pero en su discurso, pues la ha generado, se ha beneficiado de él, que le ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, para no ser tan redundante en esta cuestión, yo pienso que el principal punto de vista por el que gana Milei es por el de la crisis económica, que discursivamente puso a su favor para ganarse. Ahora, la segunda cuestión, no menos importante y también relevante, es, aunque duela decirlo, las malas gestiones, y en específico la mala gestión de Alberto Fernández con el regreso del kirchnerismo. O sea, eso también influyó mucho. Si Alberto Fernández hubiera hecho un mejor gobierno, muy probablemente no hubiera ganado Milei, porque Milei, y esto es algo que no debe de olvidarse, Milei ganó por poca diferencia, no ganó por mucha diferencia entre el candidato oficialista, que es Sergio Massa. Que ojo, ahí también es otro punto de análisis. Otro gran error del kirchnerismo fue poner a alguien como Massa, que más que cercano a la izquierda, es más cercano al centro derecha allá en Argentina, ¿no? Entonces, desde ahí otro error. Pero en el tema puntual de Alberto Fernández, pues sí, claramente su pésima gestión influyó mucho también en el electorado. En un electorado que venía de creer en el kirchnerismo tradicional, principalmente en el de Néstor, que a mi parecer fue la gestión más exitosa dentro de lo que ha sido el kirchnerismo, que venía de esa historia de un régimen político que había logrado avances en materia económica, que había logrado resarcir gran parte de la deuda con el tema de derechos humanos, de las madres o de las abuelas de Plaza de Mayo, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos que fue Néstor, ¿no? En su momento, y que de repente ven en la figura de Alberto Fernández, pues, sinceramente, a un político gris que prometía muchas cosas, que cuando la pandemia no sabe responder adecuadamente a esta pandemia, y que en vez de solventar la crisis económica, pues la fue agravando, ¿no? Generó en la sociedad un sentimiento de hartazgo y desesperanza, que el Milei no encontró más que un catalizador de todos esos males, ¿no? Entonces, pues yo creo que es como dos de los puntos a retomar. Y por último, retomo a Stefanoni porque siento que él lo hizo muy bien. Tiene precisamente hace como poco más de un año, donde él dice: derecha está sabiendo captar de mejor que la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda no está presentando nativos. Entonces, la derecha tampoco lo está haciendo, pero no le interesa presentar nativos. A la derecha lo único que le importa es gobernar para satisfacer intereses económicos de clase, y eso es lo que está haciendo Milei. Entonces, también ahí viene un punto muy importante. Más allá del tema de la politización, viene el tema de cómo están sabiendo catalizar los malestares sociales de la sociedad.
y esa batalla cultural, como bien decía Francisco, esa batalla cultural en Argentina la está ganando la derecha. Entonces hay que poner mucha atención ahí. Y eso es lo que yo quiero comentar. Ahora, nada más comentar brevemente, Francisco, el hecho de que coincido con lo que dice Mario. Sí hay una pésima gestión de Alberto Fernández. No hay un recambio dentro de lo que era el oficialismo en ese entonces. Massa no representaba una opción muy diferente a Alberto Fernández, por eso mucha gente no votó por él. Pero aún así, yo insisto mucho en el hecho de que creo que si la gente analizara más allá de que hay la desconexión o eso, si se hubiera hecho, y esa es una lección para los progresismos de América Latina, ¿no? Un trabajo de formación política, de pedagogía política, de identificar los rasgos de aquellos neoliberales, de la extrema derecha, de que en los hechos concretos, particulares, siempre aplican la misma fórmula. Nunca ha existido un gobierno que se diga neoliberal o que sea de derecha y aplique una fórmula distinta. O sea, no puedes esperar un resultado distinto a algo que ya conocemos, ¿no? Entonces, me parece que si hubiera ese ejercicio, ¿no? De pedagogía hacia las clases subalternas, creo que se evitarían muchos de estos pues, gobiernos como el de Javier Milei. Porque luego, cuando empieza el gobierno de Javier Milei, pues mucha gente automáticamente empieza a decepcionarse. Pero porque, ¿cuál era entonces lo que esperaba, no? Entonces, no solamente coincido que es, como dice Stefanoni, el manejo discursivo que hacen y que está captando la atención de todos, pero es que me parece que no siempre la sociedad puede guiarse por lo que en ese momento se escuche mejor para atender sus necesidades. O sea, creo que sí debemos de analizar los antecedentes y irnos directamente al programa político de todos estos, pues en este caso, para la presidencia, o sea, señalar bien cuáles son las acciones de gobierno, porque ahora vemos que mucha de la gente que votó por Milei pues ya no está de acuerdo, pero ahora ya no es tan fácil destituir un personaje como como Javier Milei, y entonces ahorita ya hay una serie de protestas o de manifestaciones muy conflictivas en la calle, ¿no? Pero entonces ya no es fácil porque hay una gran proporción de la población argentina que votó por Milei, Francisco. Sí, con respecto a lo que señalaba Mario de la gestión de la pandemia, sí ha sido importante porque finalmente sí fue parte de la debacle del gobierno argentino, del gobierno de Alberto Fernández, porque nosotros podemos analizar, podemos recordar que cuando gobernó Alberto Fernández teníamos cierta simpatía y digamos, ánimos buenos en América Latina porque volvía a ganar el kirchnerismo después de Macri, ¿no? Que había sido también una, sí, o sea, que también había sido una catástrofe ahí en Argentina, pero después de que gana otra vez Milei, es donde empieza a decirse, ok, entonces no nada más es que la derecha tiene una excelente campaña en medios y la oligarquía los apoya, cosa que es verdad, pero más allá de eso, la cuestión es que se empieza a hacer una autocrítica de lo que fue la gestión de Alberto Fernández. Y precisamente hace tiempo, hace poco más bien, leí un libro de Daniel Feierstein, que es un sociólogo argentino, donde hace un balance sociopolítico de la pandemia. De hecho, aquí lo tengo. Un balance social y político de la crisis del 2019. Está interesante el libro porque habla de cómo se gestionó la crisis en Argentina, la pandemia, y habla de los errores que tuvo Alberto Fernández, y él plantea desde el punto de vista sociológico de que sí fue una mala gestión y eso conllevó un descontento masivo por parte de la población argentina con respecto al gobierno de Alberto Fernández y a la nueva oportunidad que le han dado al kirchnerismo. Entonces, de esa mala gestión, combinada con un personaje apuntalado por los medios de comunicación, apuntalado por la oligarquía,
que supo captar a las juventudes, ¿no? Porque esa es otra cuestión muy interesante que plantean diversos analistas argentinos, de que Milei tiene mucha popularidad con las juventudes en Argentina. Hace poco fui a una presentación de un libro donde están analizando varios académicos mexicanos de origen argentino y otro argentino, esta cuestión, y planteaban, por ejemplo, bueno, puntualmente el doctor Canclini planteaba de cómo existía un neoliberalismo de abajo. Y yo como que un neoliberalismo, empezaba a explicar lo que iba un neoliberalismo de abajo, que básicamente hay unos jóvenes en la actualidad, digo, como recordemos, Canclini es un antropólogo cultural que analiza estos fenómenos, planteaba cómo en la actualidad hay jóvenes que les gusta tener una cierta informalidad en su actividad laboral. Es decir, puntualmente alguien que quiere trabajar unas horas en un Uber o en Uber Eats, etcétera, etcétera, no necesita de formalización ni de pagar impuestos, etcétera, etcétera, sino que está conforme con esa informalidad laboral y con esa promoción de la iniciativa capitalista, del emprendedurismo a cierto rango abajo. Y digamos, él plantea eso, ¿no? Que conectaba con el discurso de ¿cómo se llama? Del capitalista actual, neoliberal, que es que también aquí en México otros gente de derecha lo plantea, de que de la izquierda limita la imaginación, la creatividad, limita todas las cuestiones relacionadas con el emprendedurismo, y eso finalmente es una forma en que los están captando muchos jóvenes en la actualidad, sobre todo con esta cuestión de que cualquiera a través de sus propios medios del celular o de las redes sociales puede ser famoso de dinero y se acabó. Ya para qué estudia, ya para qué fortalece el Estado y creas políticas públicas redistributivas, ¿no? Pues eso es muy largo. Mejor vámonos rápido a ganar por la vía que te ofrece el sistema, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que hay que explorar y estudiar más, pero finalmente eso explica un poco también la simpatía que tiene Milei en las masas jóvenes, ¿no? Porque no nada más es en los, digamos, pues gente conservadora de edad media o adulta, sino son los jóvenes que consideran o creen que ese personaje los está representando. Entonces ahí cambia la brújula. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos con Trump, que no nada más son los rednecks clásicos que se plantean, ¿no? Que son digamos, los norteamericanos blancos que viven en estados no tan urbanizados, sino que también son los jóvenes desplazados, desclasados, sin trabajo, etcétera, etcétera. En ese ámbito está ganando mucho la derecha. De hecho, el libro de Dubet, de la época de las pasiones tristes, Gabriela, plantea esa cuestión de cómo él plantea un régimen de las desigualdades múltiples, donde ya la desigualdad deja de ser la clásica, entre comillas, de clase, ¿no? Donde ibas a la fábrica y te explotaban y te sacaban, como es el molde clásico que te señala el marxismo, sino que habla que hay desigualdades múltiples, donde los personajes ya no saben ni quién los está explotando. Llega un punto donde también esa defragmentación nos lleva a un grado de inamovilidad y de depresión y de impotencia y frustración. Y la derecha capta eso. La derecha capta eso. Aquí en México, afortunadamente, hay un gobierno que está tratando de plantear políticas redistributivas, políticas sociales, trata de generar un contradiscurso, por eso nosotros planteamos, ¿no? De la importancia del discurso nacional popular, porque el discurso nacional popular permite generar una bandera identitaria en esta marejada, ¿no? De incertidumbre y de desigualdades que no saben ni por dónde está llegando la explotación. Entonces, eso es una cuestión importante de tenerla en cuenta, porque en el caso argentino, que vamos a la vía hacia el final del programa,
En el caso argentino, son varios factores, ¿no? que influyen en que haya ganado Milei, como es la cuestión de los errores del kirchnerismo, la cuestión esto de las juventudes que han sido, pues, han sido cooptadas por parte del discurso de Milei, y pues también la cuestión de falta del relevo generacional en la izquierda argentina, ¿no? Porque, bueno, ahorita planteamos, Mario, ahorita vamos a hablar un poco de las lecciones que planteas en tu artículo que escribiste en la revista Tlatelolco de la UNAM, pero precisamente esa falta de relevo generacional le urge a la izquierda argentina porque pues hay algunos personajes que ya están ahí, ¿no? Asomándose, como Kishilov o Grabois, etcétera, pero finalmente no terminan de entrar en la primera línea y se sigue esperando a ver si llega a un punto donde ¿qué se llama? La vieja guardia del kirchnerismo llega otra vez a dirigir la contraofensiva contra Milei, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo plantear, pero ¿qué les parece si primero, bueno, primero leo los comentarios y ya vamos a las conclusiones para hablar de lo que plantea Mario en su artículo, porque creo que nos puede dar una luz para concluir el programa. Entonces, bueno, en primera instancia, Ulises Santana desde Torreón nos manda saludos. Otro jueves que los estoy saludando, señala. Eduardo Rodríguez Vieira señala, me gustaría conocer su opinión en torno a la taxonomía propuesta por el materialismo filosófico en torno a las generaciones de izquierda, particularmente de las derechas y las izquierdas indefinidas, como formas de política extravagante, dado que, como bien comenta Gabriela, tildar de fascista a la derecha actual es asemejarlo a procesos históricos ya desaparecidos. Este comentario digamos, es interesante. A grandes rasgos, pues podemos nada más señalar que precisamente, bueno, si se refiere al materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues puntualmente lo Gustavo plantea en el mito de la izquierda la cuestión de que a diferencia de la derecha que no hay una izquierda, sino hay diversas izquierdas y diferentes generaciones de la izquierda, y plantea de cómo pues también hay una izquierda indefinida, ¿no? Que no está ligada a los moldes clásicos de la izquierda del siglo XX y del siglo XIX. Y también habría que ver los desarrollos que han hecho últimamente la gente más ligada a esta corriente de filosófica, pero por ejemplo Armesilla, que es uno de los que plantea más esto, habla lo relaciona mucho la izquierda definida con la izquierda woke, ¿no? Sobre todo pues, puntualmente, y pues le ha hecho su planteamiento del materialismo político que breva del materialismo filosófico es bueno y breva del materialismo histórico de Marx, trata de hacer más desarrollos en esta cuestión. También otros aquí en México, como con Ismael Carballo, plantea esta cuestión de la izquierda indefinida, pero pues habría que problematizarlo más y describirlo de una mejor manera. A grandes rasgos, Eric, ¿qué es lo que te podríamos comentar al respecto de esto de la taxonomía, ¿no? Saludos, Víctor. Nos manda saludos. Víctor Manuel Enciso Padrón, el conde de Tecámac, le mandamos saludos. Y dice que él recomienda el libro del Fondo de Cultura Económica que se llama Léxico de Política. Dice, recomienda el libro del Fondo de Cultura Económica, Léxico de Política, por aquello de hablar bien desde la ciencia política. Y Lona Lara señala, lo que pasó con Milei es que agarró vulnerable a la población después de venir de los desastres anteriores y compraron esa locura. ¿Cómo llamamos a lo de mandar a la policía a golpear a jubilados en Argentina? Y le dicen, o sea que Nahum es muy participativo, comentarios como viva la libertad, pero viva para saquear y volver millonarios a unos cuantos. Pero así que Alberto perdió el rumbo. No, y que eso se demostró, Francisco Mario, con esta estafa de la criptomoneda que Sí, claro. en Twitter, y después mucha gente invierte y ahora después cae, ¿no? Pero el dinero ya finalmente cayó en manos de quién sabe quién y ese dinero pues ya se lo llevaron, ¿no? Entonces,
sí hay cierta libertad para aquellos que pues tienen las posibilidades o que están cerca del gobierno de Milei, ¿no? Porque se ha caracterizado por darle mucha prioridad a determinados empresarios, pero si quieres sigue con los comentarios. Ok, hasta aquí, Mario, ¿no tienes algo que comentar para ir desahogando? Pues nada, bueno, gracias a los que comentaron, saludos. Y pues nada más a lo que dijo Nahum, pues los de hoy no tienen otro nombre más que una canallada, un acto donde se le quiera ver repugnante, represión dura y pura, al más puro estilo neoliberal, autoritarismo y pues terrible, terrible, terrible y esperemos que pronto mejore la situación en Argentina. Nada más eso. Ok, Mario. Pues Y aquí habla... Gabriela. sí, continúa. No, solo señala Daum que Alberto perdió el rumbo y también plantea de que fue un buen debut. Bueno, se le refiere a, Milei. a Milei en esta parte que dice fue un buen de humos y la gente dijo que puede ser peor, los agarró vulnerables. Y luego la otra es de Alberto. Alberto que hizo fue endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Y ya finalmente plantea esta cuestión dice que esta es la nueva tendencia de los muchachos justo el día de hoy y que los trabajadores digitales por el mundo. Entonces, esos son los comentarios que hasta el momento han emitido nuestros... Respecto también de lo que señalabas de las nuevas formas de trabajo y las nuevas formas en las que los jóvenes ya no les gusta el empleo, algunos, ¿no? Lo que llamaban, ¿no? Que el neoliberalismo por abajo, de que algunos jóvenes ya no piensan ya en un empleo como nuestros padres, de un empleo a largo plazo, donde hacías una identidad a través del empleo, te jubilabas ahí, etcétera, ¿no? O sea, sino estar cambiando constantemente de trabajo, incluso trabajo desde, bueno, en Argentina se da eso, ¿no? De que hay oficinas o edificios de oficinas, pero cada uno trabaja en una cosa totalmente distinta, ¿no? Puede estar trabajando para una empresa en la India o en China y solamente lo que te rentan es esa oficina, ¿no? Que ya es, bueno, la cúspide de lo que podría ser el neoliberalismo, pero antes de pasar lo que diga Mario respecto a su balance ya y lo que las lecciones para América Latina, quisiera decir que puntualmente me dediqué a sacar algunos datos, el equivalente a lo que se lea el INEGI ahí en Argentina. Recordemos que Milei entra en 2003, pero para el primer trimestre la pobreza había alcanzado el 52.9%, o sea, había subido 11 puntos, solo 3 meses después de entrar Milei. Los medios dicen, bueno, ya acabó con la inflación. Sí, pero la inflación, que es la subida generalizada de los precios, ¿a costa de qué? ¿No? Y a costa de que en los primeros meses se crearon 30,000 pobres diarios en el gobierno de Milei, ¿no? Y la desigualdad creció como desde hace 20 años no crecía. O sea, este porcentaje nos demuestra todo eso, porque para contener la inflación, ¿qué es lo que hizo Milei? La clásica receta que aplica el neoliberalismo. Uno, reducción del gasto público, no inviertes en infraestructura ni en nada. Reducción del 30% al presupuesto de las universidades, ¿no? Le pones un tope y por eso están quejando a los jubilados de que por sí su pensión era exigua, no les alcanzaba, pues y ahora sin la posibilidad de que incremente conforme incrementa la inflación, pues eso los convierte en que no pueden, como dicen allá, ¿no? Llegar a fin de mes, o sea que no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Los programas de alimentación, más bien de comedores comunitarios que había impulsado los gobiernos progresistas, pues también recorta todo eso y empiezan a cerrar esos comedores comunitarios, entonces la gente se está empezando a dedicar y ya tiene tiempo en Argentina a la recolección de basura, de cartón, plástico, etcétera, para pues tener un ingreso extra, ¿no? Entonces, estamos viendo que sí bajó la inflación, pero a cambio de incrementar, ¿no? De manera absurda la pobreza, la indigencia, ¿no? El número de personas, ahí distinguen pobreza e indigencia, no el número de personas que están en la calle,
Entonces, eso es una parte de lo que no se logra ver, pero que vaya que se vive allá en Argentina, ¿no? Decía, por ejemplo, la indigencia era de 6.2 antes de que llegara Milei, y no se duplica, o sea, se triplica casi con 18.1% de la población. Es decir, hay gente que está viviendo en las calles y que no solamente ya es pues una persona que cae en las drogas, no, sino ya son familias enteras que cayeron por debajo de lo que es la línea de pobreza, y entonces ya no hay manera de pagar una renta o, como dicen, un alquiler, ¿no? Entonces, esto creo que va a tardar años, o sea, esto que en 3 meses empieza Milei a generar, creo que va a tardar años en recuperarse, ¿no? Ahorita algunos decían, está resistiendo por los clavos con los que queda atados algunas de los programas sociales que los gobiernos de Kirchner todavía lograron consolidar, pero que ahora están con alfileres puestos, ¿no? Y eso es lo que está llevando. Y lo último es esta manifestación que sale de control, porque cada miércoles protestan, pero cada miércoles también los golpean, ¿no? O sea, son gente mayor, y se ve a los policías, que es algo muy característico de estos gobiernos, la represión, de que se van contra niños, contra adultos que apenas sí pueden caminar, que van con bastón, bueno, eso poco les importa. Y entonces algunos hinchas de fútbol salen a apoyarlos, pero entonces los hinchas acostumbrados a un trato más conflictivo, pues eso sale de control, y eso es pretexto para decir, ya ven, o sea, están buscando el conflicto, están buscando la desestabilización, y ese es el discurso que actualmente el gobierno y Patricia Bullrich en particular está manejando, ¿no? Decir, los que están generando la violencia son ellos, ¿no? O sea, sin mencionar el maltrato a los pensionados, ¿no? Y parece ser que lo que se plantea es ya un paro nacional para el mes que viene, Mario. Sí, bueno, para empezar a ir cerrando, pues de lo que decía Nahum, dijo algo muy importante, que es el tema de la vulnerabilidad. Tiene mucha razón, porque en efecto también un factor, creo yo, muy importante por el que Milei asciende es que sí, no solo supo catalizar, sino se aprovechó, en el mal sentido de la palabra, muy bien de la vulnerabilidad social de los argentinos, de la mayoría de los argentinos, producto de la pandemia, ¿no? Una situación de precariedad total que se dio por la pandemia, de incertidumbre social, emocional, política, económica. Aprovechó muy bien esa vulnerabilidad que traen los argentinos, y también aprovechó Milei muy bien no solo la vulnerabilidad de la pandemia, la vulnerabilidad provocada por la mala recepción o la mala gestión de la pandemia que hizo el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, pues nada más ahí cerrar ese comentario que dijo el compañero Nahum, de que también es un tema muy importante, ¿no? Y de lo que dice Gabriela, pues nada más complementar, ¿no? De que ya en temas más coyunturales, pues lo que está pasando hoy en Argentina, bueno, perdón, lo que pasó ayer, lo que está pasando en estos días en Argentina y en los últimos meses, no es más que reflejo del descontento social provocado por las políticas neoliberales que está llevando a cabo Milei. O sea, ahorita es el tema de los jubilados, hace meses fueron los universitarios, mañana pueden ser las amas de casa, pueden ser los trabajadores del Estado, porque la lógica a la que responde su gobierno es a la de reducir el gasto público, lógica meramente neoliberal, y pues reducir el gasto público sabemos todo lo que implica, que es reducir gasto de gobierno, que es reducir el tema de las pensiones, salarios, que es reducir el presupuesto en educación, salud, vivienda. Todo eso claramente pues está afectando severamente a las clases trabajadoras, ¿no? Y ante la incapacidad de su gobierno de responder por medio del diálogo, sabemos que los neoliberales solo conocen la vía de la represión y que no les importa incluso asesinar con tal de preservar lo que ellos le llaman el orden, ¿no? Entonces, pues sí, poner mucha atención en esa parte. También señalar, ahorita dijo Gabriela de lo de los hinchas de fútbol, ojo,
ellos empezaron, cuando empezaron a apoyar a los jubilados, empezaron a cantar una consigna que no es nueva, empezaron a decir que se vayan todos. Y eso es, a mi parecer, algo que no es, pareciera intrascendente, pero no lo es, o sea, genera, a mí personalmente me da esperanza porque el kirchnerismo nació a partir de una coyuntura que se llama el que se vayan todos. O sea, a partir de esa coyuntura en la que se da la ruptura con el régimen neoliberal de la Rúa, es como emerge la figura de Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, el que retomen estas consignas clásicas, pues a lo mejor a corto plazo no puede indicar mucho, pero es una señal de que pues, la sociedad argentina obviamente está dando cuenta que no está resolviendo ni va a resolver en sus 4 años de gestión los problemas estructurales más graves del país y que es un momento adecuado para que todo ese descontento se canalice y se genere un nuevo proyecto político, ¿no? Y es ahí, y con esto cierro, es ahí donde el kirchnerismo tiene la oportunidad de replantearse qué es lo que quiere como proyecto político, ¿no? Porque Stefanoni plantea que el kirchnerismo ya está agotado, ¿no? Que ya no representa una alternativa para la sociedad argentina. Yo tengo una postura diferente, yo no creo que está agotado. Yo creo que está en una crisis profunda y que en esta coyuntura tiene ante sí la necesidad, la obligación de poder volver a representar a toda esta masa de la sociedad inconforme con el neoliberalismo y volver a presentarse como un proyecto político de cambio o de desaparecer de la arena electoral y que emerja un nuevo partido, un nuevo líder que solvente estas graves problemáticas de Argentina, ¿no? Entonces, pues veremos qué es lo que indica la coyuntura, pero ojo, poner mucha atención, porque el caso de Argentina, como les mencionaba, nos deja muchas lecciones para el mundo, principalmente para América Latina y para México, que aunque ahorita afortunadamente estamos yendo un poco a contrapelo de la lógica a nivel mundial, pues no debemos de dormirnos o de cantar victoria, porque sabemos que así son los ciclos políticos, ¿no? De flujo y de reflujo, y que pues Milei lo veíamos como un chiste hace años, hoy es una realidad. Hoy en México vemos como un chiste a alguien como Verástegui y en un futuro ojalá nunca lo veamos como una realidad, ¿no? Entonces poner mucha atención, no repetir los errores que cometieron los argentinos, específicamente el kirchnerismo, para que a partir de ahí no solo la izquierda, sino en general las clases populares y las clases sociales sigan emergiendo, porque yo sí pienso que la izquierda está ante esa necesidad de seguirse replanteando, pero no solo de replantearse, sino de generar nuevas rutas que pues generen una esperanza en la mayoría de las poblaciones, principalmente de los más desposeídos, ¿no? Entonces, pues creo que esa es la tarea, el deber, y eso es lo que hay que seguir apuntalando, compañeros. Sí, Gabriela, ¿quieres comentar algo? Y agregar, o sea, que eso deja muchas lecciones para México. Creo que nunca debe de separarse, o más bien, esta idea de que el fin de los partidos únicamente es ganar elecciones, vemos que con el tiempo se desgasta, es decir, es una visión de la política de muy corto plazo, porque me parece que si la izquierda llega al poder es para cambiar realmente la vida de la gente y no solamente para estas ganar elecciones sin importar quién llega y cuál es el programa. Y creo que es una lección muy importante para lo que sucede o de cara a lo que se viene en política nacional, en particular para el gobierno de Claudia y para lo que representa Morena como partido político. Y creo que es una lección, ¿no? O sea, la gente en ese sentido no es tonta eh, porque se da cuenta cuando hay un alejamiento de los líderes respecto a lo que representa o lo que es el pueblo, ¿no? O sea, se ven, la gente nota cuando hay intereses meramente personales, cuando hay ambición solamente eh, por enriquecerse o ambición política, solamente, como decía el presidente López Obrador, del poder por el poder.
Y creo que eso hay que cuidarlo mucho, porque bien lo dice Mario, ahorita un personaje quizá como Ricardo Salinas Pliego suena, pues eso, como un payaso, ¿no? Pero es que Milei era un payaso hace unos años que salía en televisión y que lo llevaban para amenizar nada más los programas, para darle rating, porque sabía que iba a hacer payasadas, iba a cantar y decir cosas totalmente fuera de lugar. Bueno, eso hace algunos años, pero hoy es presidente, ¿no? Lo mismo pasa en otros lugares, gente que hace declaraciones sumamente fuera de lugar, gobiernan países importantes, ¿no? Creo que también es el caso de Donald Trump. Entonces, no hay que minimizarlos, creo que la derecha no debe nunca de bajar la guardia, porque la gente que siempre paga las consecuencias son las clases subalternas, ¿no? O sea, nosotros pensamos que nada más emitimos el voto y ya está, pero creo que ahorita quien lo está padeciendo en el caso de los argentinos es la gente que ya desde la pandemia y desde antes lo venía padeciendo y solamente lo que hizo es profundizar esa vida eh, pues de carencia, de pobreza que llevaba, y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque cuando emitimos un voto, cuando definimos un proyecto político o tomamos partido por un proyecto político, estamos definiendo colectivamente también la vida de miles de personas. Entonces, creo que Morena y el gobierno debe estar muy atento a eso de cara en lo que se pueda venir en los próximos años. Pues ya para terminar, solamente señalar que sí, precisamente hay una serie de elecciones del caso argentino para México, ¿no? De hecho, ahí te plasmaba en las conclusiones de tu artículo, Mario, donde apuntabas esas cuestiones de atacar las diferencias estructurales, ¿no? Las cuestiones estructurales en las sociedades y también la cuestión del liderazgo, ¿no? Un relevo generacional auténticamente, ¿no? Eso es lo que se necesita. Bien, siempre. No es una cuestión de que te voy a dar un chancita para que ahí me acompañes en el meeting o para que hagas pues andas haciendo territorio, ¿no? Que es importante, pero se trata de que el territorio a los jóvenes cuando se les invite, también se les invite a otro grado de responsabilidad donde vayan adquiriendo experiencia, ¿no? Y en un O momento para dado que por le, eso. o para que le cargues el portafolio al diputado en turno. No, eso ya ahorita ya casi no está. Ahorita es más esta cuestión de que nosotros hemos sido, ¿no? Hemos sido repartidores con mucho orgullo, pero hemos sido repartidores incansables del periódico, el periódico. Entonces, sí, está bien, muy bien, pero se trata que los jóvenes a nivel nacional en diferentes espacios los lleven también a que agarren experiencia de otro tipo, que se vaya llevando poco a poco un relevo generacional, ¿no? De la gente, porque pues eso no es, la cuestión es que el relevo generacional no nada más es de que hoy estás aquí, mañana llegas y ya. No, son cuestión de años y años, porque un joven militante de Coahuila, del Estado de México, de Chiapas, que va empezando 18, 19 años, 20, ponle. ¿Cuánto le va a llevar llegar a un punto de ser un líder en términos concretos del movimiento? Pues va a llevar un año ni dos, le va a llevar 5 años, 6 años, 7 años. Es un proceso largo. Entonces, por eso se tiene que desde ya permitir a las juventudes de todas las clases sociales a ir adquiriendo experiencia y ir adquiriendo, eh, pues ahora sí que posibilidades de avanzar en el liderazgo, en el partido político, en otros temas, pues en la formación política, en la propia cuestión de participar como funcionarios, etcétera. Entonces, eso es necesario, ¿no? Que se vaya haciendo ese relevo y que sea, como decimos, de todas las clases sociales, ¿no? Desde un joven proletario que esté interesado en participar a una persona de clase media que tenga más opciones, pero debe haber ese relevo y eso es fundamental. Eso es lo que apuntamos siempre aquí en el proyecto de Nuevo Norte, ¿no? Que se plantea ese relevo generacional efectivo. Y ahora que dicen aún que empieza el programa de la Moreniza, recuerden que lo va a conducir Luisa María Alcalde,
creo que es otro dato para que apunte la izquierda, ¿no? O sea, porque también hay una casta dorada dentro de la izquierda y también hay una serie de, em, pues sí, o sea, de privilegiados dentro de la izquierda que circulan de puesto en puesto, pero que entonces no permiten el ingreso de pues los jóvenes de las clases subalternas, como dice Paco, de las clases trabajadoras, porque siempre hay como un obstáculo, ¿no? De que pues en la izquierda hay gente con mucha tradición, que los padres ya fueron de la izquierda, pero eso también obstaculiza la entrada de los jóvenes, ¿no? Que no tenemos ese, vamos a decir, privilegio de pertenecer o tener un apellido en particular. Mario, para finalizar. Sí, pues sí, estoy de acuerdo con lo que comentan. Buen comentario también de Nahum Lara. Sí, Morena tiene mucho que aprender, o sea, de nuevo otra lección que nos deja Argentina es, no es lo mismo ganar el gobierno que ganar el poder, ni tampoco hay que creer que ganar elecciones garantiza continuidad de un proyecto político, y la prueba clara es Alberto Fernández, y perdón que lo mencione mucho, pero es que el señor pues fue un fracaso total en su gobierno, entonces es el ejemplo claro de cómo se desdibuja un proyecto desde la izquierda, ¿no? Y Morena tiene que aprender mucho de esto, o sea, porque relevo generacional no solo significa cambiar de nombre, cambiar la estafeta a alguien diferente al que gobernó, ¿no? Relevo generacional también tiene que ver con consolidar un proyecto político que se define de izquierda, que tiene, o que en teoría debe tener bien cimentadas raíces ideológicas, y que a partir de ahí pues puede profundizar sus programas, sus políticas sociales, ¿no? Y ahí sí hace la crítica directa, ahí sí Morena está muy dormido, Morena está muy encasillado, parece ser en solo ganar elecciones, en solo tener reflectores, en decir, tenemos el relevo generacional porque tenemos figuras jóvenes, pero son figuras jóvenes que sabemos que pues no empiezan desde cero en la política, que muchos de ellos vienen de familias acomodadas, como ya dice Gabriela, que no está mal que participen, pero que pues tampoco vendan la imagen de que pues son los relevos que vienen desde abajo, y cuando pues sabemos que no siempre es así, ¿no? Entonces, mucho hay que aprender al respecto, porque se debe de seguir conquistando el poder, y el poder se conquista no solo a partir de elecciones, se conquista a partir de proyectos, de programas, y sobre todo de un trabajo constante de politización con las masas. Y ahí es donde la 4T tiene que afianzarse más. O sea, si hay algo que ha hecho bien la 4T es el tema de saber cómo gestionar económicamente a un país frente a las amenazas internas y externas, también de cómo ir empoderando poco a poco a la sociedad, pero sí hace falta este elemento que pocos gobiernos en América Latina han tenido, Venezuela, Cuba, Bolivia en algún momento, porque ya tampoco, y que en México sí sigue haciendo falta, de politizar más a las masas. Entonces, apuntalarlo, y como bien dices, Francisco, pues en Nuevo Norte estamos haciendo pues esa labor desde nuestra trinchera, desde nuestro pequeño granito de arena, y pues aquí continuaremos, ¿no? Y gracias. Pues muchas gracias a los dos. Aquí vi una serie de reflexiones muy interesantes, de principio a fin, ¿eh? Gente que necesita aventarse todo el programa en partes, porque de aquí va a sacar modestamente algunas buenas reflexiones, y pues también unas cosas que se quedan en el tintero para sobre todo avanzar en este proceso, ¿no? De lo nacional popular mexicano, que viene del siglo XX, del cardenismo, pero que con el añadido López Obradorista, el proyecto de nación mexicano busca incluir lo social. Y en lo social se tiene que buscar acrecentar ahora la búsqueda de la igualdad dentro del propio movimiento y dentro del propio régimen, para que cada vez
se tienda más a la democratización, ¿no? La democratización en todos los ámbitos. Entonces, eso es todo y pues muchas gracias, estamos en contacto y la gente que nos vio hasta ahorita y que va a ver el programa después, aquí seguiremos reflexionando en Razón Popular, Nuevo Norte, y pues esto sigue en marcha. Nos vemos hasta la próxima, saludos. Gracias, saludos, gracias Francisco, Gabriela por la invitación, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.